venta financiera que se va a tener pronto. Ya se hizo el anuncio, ya vimos un video, pero el seminario es viernes y sábado, 1 y 2. Pero el día 3, que lo hemos venido haciendo ya por años, los que deseen hacerlo es totalmente voluntario. Honramos a Dios con una ofrenda especial de gratitud por la generosidad de Dios. O sea, celebramos al Dios generoso adorándole, cantándole, sirviéndole, amándole, obedeciéndole, pero también celebramos la generosidad de Dios a través de un donativo, de una ofrenda que damos, que ofrecemos a Dios. Quiero decirles que en primer lugar no lo hacemos porque haya una necesidad, porque a lo mejor algunos dirán, no, pues hágalo por algún proyecto, alguna necesidad. No, porque si no la hay, ¿por qué tenemos que inventar, verdad? Ahora, necesidades siempre hay, pero en el sentido de que algo apremiante, no. Pero esa no es la idea. La Biblia dice, ¿verdad? Que demos a Dios, ¿verdad? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y queremos experimentar esto. En segundo lugar, o tercero, ya ni sé, lo hacemos como un acto de honra, de honor a Dios. Y si lo vamos a hacer, nosotros siempre lo hemos hecho, mi esposa y yo lo vamos a hacer. Nosotros nos preparamos con tiempo, ¿verdad? La próxima semana vamos a entregar unos sobres que van a decir ofrenda de la generosidad o el día de generosidad. Y allí, ¿verdad? Nosotros oramos y decimos, Señor, estamos tan agradecidos y lo preparamos. No vamos a llegar el día de la reunión, ¿verdad? Y, vieja, la ofrenda de la generosidad, échale 50 pesos, sácale 50 pesos de ahí y ponlos ahí, ¿verdad? No. ¿A poco si tú vas a comer a la casa de tu papá y tú eres de los que le ayudan económicamente a las 500 a tus padres? ¿Cómo crees que se sienta tu papá o tu mamá cuando ya después de estar bien empachado de su comida? Oye, vámonos, oye, espérate, sácale de la bolsa 50 pesos para darle a mi papá. No, ¿verdad que eso sería muy grosero? Uno tiene que, por lo menos así lo hemos aprendido, debemos honrar a nuestros padres, dice la Biblia. Y una manera de honrarles es que cuando ellos ya no pueden trabajar, nosotros les sostenemos. Entonces, y lo hacemos por honra, no con dolor ni con tristeza, sino con alegría y gozo para honrar a nuestros padres. De la misma manera es ese día, esa ofrenda. Si tú dices, pues es que no tengo nada que dar, nadie te va a pedir nada, porque Dios no pide nada que primero no te haya dado. ¿Sí me explico? Además no te lo estamos pidiendo, solamente tú lo estás ofreciendo. Entonces, claro que también somos responsables del dinero y ese dinero, ¿verdad? Va a ser dado una tercera parte para apoyar y aportar el Día Estatal de Oración, que es este año el 6 de octubre, y damos ese dinero, lo que damos cada año es una tercera parte de lo que se junta y a veces lo que damos es más, ¿verdad? Para poder apoyar a este evento, entonces para la ciudad. Otra tercera parte lo destinamos para 1 o 2 ministerios en el extranjero, de los obreros que están sirviendo fuera de México, les enviamos para un proyecto especial. Y una tercera parte, ¿verdad? Una tercera parte es para hacer alguna mejora o alguna compra aquí en la congregación. Entonces, pero 2 terceras partes salen de nuestra iglesia. ¿Por qué? Pues porque no es por necesidad, es simplemente porque algo, ¿verdad?, queremos y podemos hacer. Esa es la idea de la ofrenda, ese día 3 de junio, pero sí tiene que prepararla, hacerla de corazón, y bueno, ya dependerá de cada quien qué tan generosa quiera hacerlo, porque pues celebramos al Dios generoso y bueno, puede ser una ofrenda generosa. Quizás alguien diga, pues yo no sé qué será generoso, pero mire, la mujer viuda
que dice la Biblia que dio todo lo que tenía, ella fue muy generosa, pero en realidad dio poquito. Pero en comparación con lo que ella tenía, fue muy generosa porque era todo lo que tenía. Entonces ya eso será de cada quien, ¿verdad? Eso lo dejamos a tu corazón, ¿verdad? Lo que Dios te dicte y si realmente lo quieres hacer. Bueno, habiendo dicho todo eso, vamos al mensaje. Amén. ¿Ya está despierto todavía? El calor duerme, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, dicen que el calor duerme, pero en la noche cuando tenemos calor no nos podemos dormir. ¿Se ha fijado eso? ¿Y por qué aquí en la iglesia sí se viene a dormir cuando yo predico? ¿Verdad? Y en su casa sí, ahí está viendo la tele hasta las 3 de la mañana porque por el calor que no puede dormir. No es cierto. Vamos a orar y luego vamos a leer la Biblia y luego les voy a decir de lo que voy a hablar. ¿Sale? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, habla nuestra vida, Señor. Habla nuestro corazón, te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, Señor, y necesitamos aprender a vivir. Por eso hoy recibimos tu palabra, Señor, y te agradecemos tus bendiciones. Oramos por la salud de Alejandro, Señor, te pedimos que tú estés con él, que tú, Señor, le sanes, y oramos también por la sanidad de la señora Rosario, Señor, también la ponemos en tus manos. Te damos muchas gracias, Señor, por Alicia Rincón y por Nereida, que fue su cumpleaños en esta semana, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos que tú las bendigas y bendigas a todos con tu palabra y tu presencia, y los que necesitan sanidad también, Señor, bendícelos. Los ponemos en tus manos y te agradecemos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, recuerden que estamos entregando los avisos donde viene el tema de hoy. Ahí viene, hoy estamos en el tema número 5. Si a alguien le falta, pues los sugieres traen ahí algunas. Sí, parece que hay algunas manos levantadas por ahí, por favor. Nada más tengan poquita paciencia y ahorita los sugieres les van a entregar a los que les hagan falta una de estas. Y bueno, colecciónelo. En la parte de adentro viene un bosquejo y unas enseñanzas. Se llama la serie El arte de vivir. Hoy, tema número 5. El arte de vivir con el sufrimiento y las pruebas. Vamos a leer la Biblia y en los avisos también puse los textos que vamos hoy a basar la palabra de Dios. Recuerda que estamos hablando o extrayendo algunas enseñanzas sobre el arte de vivir que están en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero hoy vamos a ver solamente 5, 44 al 48. ¿Estamos listos? Dice así la Biblia. El amor a los enemigos. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿acaso no hacen eso los potosinos? ¿Se ha fijado que los potosinos no saludan en la calle? Te ven y no saludan. Esos son los potosinos, pero bueno, ni modo. Dice el 47, y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles o los extranjeros, que es lo mismo? Sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En una ocasión, un escultor famoso invitó a sus amigos para que vinieran a ver una obra de arte nueva. Él era un escultor, los invitó a su estudio. Cuando estaban ahí ya todos sus amigos, la escultura estaba tapada con una sábana. Y entonces le dice al ayudante, por favor, quita la sábana.
Entonces el ayudante fue quitándola así, ¡fum!, ¿verdad? Y detrás de o abajo de la sábana, y todos se sorprendieron, había una piedra, una piedrota allí, una roca grande. Y todos se quedaron mirando a la piedra así como diciendo, ¿y esto qué es, verdad? ¿Y esto de qué se trata, no? Y entonces le preguntaron qué era y el escultor dice, es un caballo, es un caballo. Y así, un caballo, volteando a ver el caballo. ¿Y cómo está el caballo? ¿Acostado o corriendo o parado? No, es un caballo. Pues no nos parece un caballo. Y entonces dice el escultor, lo único que me falta es quitarle todo aquello que no sea caballo. Nomás le quito todo lo que no es caballo y lo que queda aquí es un caballo. O sea, como diciendo, abajo de toda esa piedrota está un caballo escondido. Y en ese momento tomó su cincel y su martillo y empezó a golpear la piedra para quitarle todo aquello que no era caballo. El cincel y el martillo es el sufrimiento y las pruebas que Dios utiliza para quitarnos todo aquello que no se parezca a Él. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser, para que seamos hijos de vuestro Padre, dice, ama a tus enemigos para que seas hijo de vuestro Padre celestial. Y luego también habla acerca de bendecir a los que nos ultrajan para que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios saca el cincel y el martillo y empieza allí hasta quitarnos todo aquello que no es caballo, que no es hijo de Dios. El arte de vivir con el sufrimiento y las pruebas. El arte de vivir con el sufrimiento y las pruebas. Hemos estado hablando de el arte de vivir en contraposición de la existencia. O sea, ¿vives o existes? Existir es vivir sin propósito y dejar que los años transcurran sin hacer nada. Mientras que vivir es vivir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Saber por qué estamos viviendo y verdaderamente vivir y vivir para Dios. Entonces, pero hay algo con lo que vamos a tener que vivir o existir, tú eliges. Pero algo va a venir en tu vida y eso es las pruebas y el sufrimiento. De todos modos van a venir, tarde o temprano, si no es que ya te ha visitado la prueba y el sufrimiento, tu vida, lo vas a tener. Lo vas a tener. Entonces tú tienes que entender que de todos modos vas a vivir con ello, por lo tanto hay que aprender a vivir porque vas a vivir con él, con el dolor y con las pruebas y el sufrimiento. Vamos a ver primero cuál es la naturaleza de estas pruebas y cómo debemos nosotros entender, ¿verdad?, las pruebas y el sufrimiento. En primer lugar, la vida es injusta. Nadie tiene una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. El hecho de que la gente envidie otras vidas no significa que las personas envidiadas, no los envidiosos, sino las personas envidiadas tengan una vida perfecta. En estos días que nos están abrumando con las campañas políticas, ¿verdad?, de los que quieren ser presidente municipal y todo lo que quieren ser, ¿verdad? Yo estaba pensando en el presidente actual, el presidente de México, el presidente Peña Nieto. Ya se querrá ir. ¿Usted qué opina? Yo creo que ya quiere irse.
Si yo fuera él, yo ya estaría, no, ya, si pudiera renunciar antes, no, todo mundo le tira hasta, todos los contrarios, obviamente, y son muchos los contrarios. A decir, ya me quiero ir. Y los que quieren entrar no saben ni a qué le van a entrar, pero no se preocupen, dentro de 3 años van a decir, el que quede va a decir, ay, o la que quede, ¿verdad? Ay, ya me quiero ir, ¿verdad? Porque muchas personas envidian las vidas que ni siquiera sabes si realmente tienen una vida tan perfecta como la gente se imagina. Porque hay muchas injusticias. Y hay personas que probablemente tengan cosas bien o buenas cosas en la vida, pero no sea tan perfecta la vida en su totalidad. El sufrimiento se vuelve parte de nuestra vida. El dolor va a coexistir con nosotros. Vamos a padecer todo el tiempo, toda la vida va a haber algo. Lo bueno es que no es un dolor permanente ni es un sufrimiento permanente, como tampoco lo es la felicidad. Como lo he dicho muchas veces, la felicidad es un asunto intermitente. A veces somos felices, estamos lo máximo, una gran bendición, y de repente pasamos y padecemos por situaciones así, damos unos bajonazos horrendos. Lo mismo sucede con el dolor y el sufrimiento. Viene el dolor, viene el sufrimiento, pero luego después van pasando las cosas, ¿no? La vida no es justa. Esta semana se nos murió una joven ahí de Ágape Centro y es muy triste porque era joven. Entonces uno dice, ay caray, pues, ahora ella había estado malita, pero además Dios la había sanado muchas veces, entonces uno esperaba que Dios la siguiera sanando, pero esta vez su cuerpo ya no dio más y partió a la presencia de Dios. Y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué? Era joven. Le estoy diciendo, la vida no es justa. El sufrimiento es parte de esta vida. Nosotros no venimos a sufrir, pero el sufrimiento te está esperando cuando naces. De hecho, desde que naces, ya está el trauma del nacimiento. Porque la vida va a tener momentos de dolor. Otra cosa para entender la naturaleza del dolor y el sufrimiento son las pruebas. Las pruebas son circunstancias adversas que surgen regularmente de 2 fuentes. La primera, de nuestra condición humana, de nuestra debilidad humana y de nuestra regazón, porque también la regamos terriblemente. Pasamos por pruebas porque cometemos errores, pero también pasamos por pruebas porque hay un conflicto entre el bien y el mal. El bien es representado por Dios, el mal lo representa Satanás, y hay una guerra entre ellos. Y nosotros en medio, como si fuéramos unas víctimas inocentes. Alguno dirá, pues había de Dios darle una tregua al diablo, ¿verdad? ¿Y usted cree que el diablo va a entrar en una negociación? El diablo es malvado, es perverso. El diablo es malo, malvado y maldito, como usted quiera. Él no va a hacer una tregua. Él odia todo lo que Dios toca y todo lo que Dios ha creado. Y lo va a pervertir, lo va a destruir. Y entonces hay una guerra. Y en esa guerra estamos nosotros ahí inmersos. Y por eso hay pruebas en la vida. Y hay dolor y hay sufrimiento. Por eso vienen las guerras. Por eso vienen las enfermedades. Por eso vienen las epidemias. Pero también las pruebas pueden venir de Dios. Alguno dirá, pero ¿a poco Dios prueba? Claro, la Biblia lo dice. Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Pero también dice la Biblia, Dios prueba al justo. Ese texto me consuela tanto cuando pasamos por alguna prueba, que luego pasamos por alguna prueba. Dios prueba al justo, pero al malo, dice, pero su alma, el alma de Dios, aborrece al malo, dice la Biblia. Así que si tú eres justo y eres probado, es mejor ser probado
que ser abandonado por Dios. Yo prefiero que Dios me pruebe a que Él se olvide de mí y me abandone. Ahora, tampoco estoy sugiriéndole a Dios que si no está nada haciendo algo, si está desocupado, me pruebe a mí. No. Comienza con los demás, Señor. Si estás muy desocupado, bueno, Dios no está desocupado. Solamente que prefiero la prueba que el abandono. ¿Tú qué prefieres? La prueba. Porque la Biblia dice, Dios prueba al justo. Salmo 11:5. Pero su alma aborrece al malo. Las pruebas y el dolor siempre van de la mano. Nadie puede experimentar una prueba en la vida sin tener que pasar por el sufrimiento. Por ejemplo, Jesús dice ahí en donde leímos: ama a tus enemigos y a los que te ultrajan, a los que te mienten, te roban y todo lo que te puedan hacer. Ámalos, bendícelos. El mandamiento se convierte en una prueba para tu vida, para nuestra vida. Probará nuestro corazón. Y como resultado de amar a los enemigos, existe la posibilidad de que se burlen de ti tus enemigos. Se rían de ti. Y eso te va a doler, porque es el sufrimiento. Siempre va de la mano. ¿Cómo responder ante el sufrimiento? El dolor es capaz, fíjate bien, el dolor y el sufrimiento es capaz de hacer que una persona lleve su dolor de manera silenciosa. El rey David habla acerca de que él prefirió quedarse callado, enmudecido cuando estaba en medio del dolor. Pero también dice que mientras se quedó callado, en su interior se empezó a fraguar una ira incontenible dentro de él, que se convirtió en amargura en su vida, una especie de volcán de fuego en su interior que lo estaba consumiendo. Hay personas que callan su dolor y su sufrimiento. Lo único que hacen es agravarlo. Tarde o temprano explotará el volcán. El dolor también te lleva a reconocer tu fragilidad. El dolor y el sufrimiento tienen el poder y la capacidad de mostrarte cómo eres tú. Yo creo que cuando Dios nos manda una prueba, por ejemplo, si Dios me manda una prueba, yo creo que no es para que Él sepa si yo lo amo y cuánto lo amo y yo soy fiel a Él y cuánto soy fiel a Él. Yo no creo eso. Porque yo no creo que Dios necesite una prueba o mandarme una prueba para Él saber cómo vivo. Porque Él lo sabe todo. ¿O no es así? Todo lo sabe. Dios sabe si voy a ser fiel o infiel ante una prueba. Él sabe lo que hay en mi corazón. Todo lo sabe. Dios no necesita probarme para saber lo que hay en mi corazón. Dios me va a probar para que yo sepa lo que hay en mi corazón. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que como somos bien buena onda, no nos va a pasar nada. Que como somos personas más o menos que nos portamos, no nos va a pasar nada. Pero a veces la prueba viene para que nosotros sepamos que tenemos algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, para darnos cuenta de nuestra fragilidad humana y para que podamos saber dónde nos encontramos nosotros, para saber dónde nos encontramos. Para eso es la prueba. A veces la prueba y el dolor nos llevan a dudar del amor de Dios. Y nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Tienen ese poder. Y hacemos una serie de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué Dios no impide el mal? ¿Por qué Dios no impide el mal? Tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿por qué Dios no lo impide?
como en el caso de Talía, que esta joven de Ágape Centro que falleció. ¿Por qué no lo impidió? Y cuando surgen estas preguntas, uno puede tener muchas respuestas. Por ejemplo, hay gente que puede decir, pues a lo mejor no puede impedir que alguien muera. Y si es así, entonces no es tan poderoso como nos han dicho ahí en el agape, como dijo el del video. Y nos han dicho que Dios es poderoso. Pues si hubiera sido tan poderoso, ¿por qué no impidió que muriera? ¿Por qué no impidió que me despidieran? ¿Por qué no impidió que me enfermara? ¿Por qué no impidió que me robaran? Si es tan poderoso, entonces no es tan poderoso. Esas son nuestras conclusiones cuando dudamos. O a lo mejor no quiere. Esa es la otra cosa que a veces llegamos a la conclusión. Entonces, si no quiere Dios impedirlo, ni es tan bueno, ni es tan justo, ni es tan santo, y ni nos ama tanto como nos han dicho que nos ama. La conclusión, ¿verdad? Cuando estamos pasando por diversas pruebas. Incluso hay personas que pueden llegar a la conclusión de decir, entonces ni puede ni quiere. Entonces, si no puede ni quiere, cuando puede y quiere, concluimos que Dios es perverso. Pero la realidad es esta: Dios puede y quiere. Amén. Tenemos que llegar a esta conclusión. Dios quiere y puede. Si no lo hace, hay que preguntarle por qué y hasta cuándo. Pero claro que Dios puede, Él es poderoso. Y Dios quiere porque Él es amoroso, justo, santo, bueno. Pero a veces Dios quiere que le conozcamos más, pero también que nos conozcamos a nosotros mismos. Son las reacciones del sufrimiento. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir con el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Porque de todos modos van a venir. No hay de otra. Van a venir. Hablando por teléfono con una persona que conozco o que conocí, bueno, todavía lo conozco, pero ya tiene rato que no lo veo. Hace un rato que hablé con él por teléfono. Le dije, ¿cómo has estado? Dime qué ha sido de tu vida, no te he visto, ya han pasado tiempo. Y me dijo, bueno, te quiero confesar que estoy enfermo, o bueno, tengo una enfermedad y tengo VIH, o sea, SIDA. Y yo dije, cuando me estaba hablando por teléfono, dije, ay, a ver si no se brinca algo. Pero no, nomás tontería, ¿verdad? Entonces dije, ay, caray, ¿pero cómo? Y me empezó a relatar su vida, cómo se fue alejando de Dios y metiéndose tanto en un mundo perverso, un mundo degenerado, que lo lleva o lo llevó a contagiarse de esta enfermedad. Y le dije, bueno, ahora platícame de cómo está tu vida física. Y me dijo, mi salud está estupenda. Así dijo. Yo, ay, bájale la espuma a tu chocolate, no puede estar mejor que yo. Nada, no es cierto. Entonces, estoy perfectamente bien. Le dije, ¿de veras? Pues si tienes SIDA, ya no me el puro nombre. Es que mira, desde que me pegó esto, tomo agua, duermo a mis horas, me tomo los medicamentos, me vitamino, como a mis horas, duermo lo suficiente, como buena comida, me alimento de lo mejor. Entonces estoy físicamente como nunca, ni siquiera, ¿verdad? Le llego ni a los talones. Mi vida anterior, antes de enfermarme, no tenía la salud que gozo hoy. Yo me quedé así, caray. Y luego le pregunté, ¿y tu vida espiritual? Yo tratando de encontrarle algún mal ahí, pues ¿cómo va a ser mejor que yo? Pensé, de envidioso, ¿verdad? Y entonces le dije, oye, pero dime, ¿cómo está tu vida espiritual? Cuando
vino por andar de más por ahí, andar mal. Cuando me detectaron esta enfermedad, entendí y comprendí que me había alejado tanto de Dios, que lo había abandonado a Dios y que lo había traicionado a Dios, que me arrepentí y regresé con Él y ahora estoy caminando con Dios. Eso es vivir con el sufrimiento y el dolor. Porque hay gente que existe, no vive, existe, y de todos modos coexiste con el dolor y el sufrimiento. No, pues mejor, si el dolor y el sufrimiento va a estar en mi vida, elijo vivir. Y ese es el punto número 1, ¿cómo vivir con el sufrimiento? Aprende a vivir con el sufrimiento. No estoy diciendo que seamos masoquistas. Tampoco estoy diciendo, Dios, mándame todas las pruebas que quieras. No, ocúpate de otro, Señor. Estoy diciendo que si de todos modos van a vivir, es mi elección si voy a vivir o voy a existir. Decidamos vivir. En segundo lugar, aprovecha la oportunidad de crecer en la confianza en Dios. A veces, cuando pasamos por las tormentas del sufrimiento y de las pruebas, lo único que nos queda es la confianza en Dios. Es lo único que te va a quedar. Y Él será tu fortaleza. Habrá personas a tu alrededor que te van a fortalecer, pero a final de cuentas será Dios a través de ellos. Aprovecha las oportunidades de dolor, de tristeza, de sufrimiento para confiar en Dios. Así se vive con el dolor y el sufrimiento. Tercer lugar, decide por el gozo. La Biblia dice que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor. El gozo es estar contentos y conformes con lo que nos ha sucedido. Mira, déjame decirte. La voluntad de Dios es un asunto en el que Dios hace algo porque Él quiere hacerlo. Es su voluntad. Y entonces hace Él su voluntad. Pero también hay que entender que la voluntad de Dios es como una especie de estado o de condición en donde suceden cosas tristes y dolorosas en nuestra vida, en ese ámbito de la voluntad de Dios, que Dios permite en su voluntad. Entonces, si tú estás caminando con Dios, viviendo con Dios, estás tratando de obedecer a Dios y te pasa algo malo, quiero que recuerdes que estás en el ámbito de la voluntad de Dios, en esa burbuja de la voluntad de Dios, estás allí. Vive conforme o confórmate a esa voluntad de Dios. Dios lo permitió, algún propósito debe tener. Vive contento con eso. Eso es el gozo. También el gozo es una decisión que va a vencer la amargura en tu vida. A veces la amargura contamina toda nuestra vida, pero tú decides por el gozo. Para poder reciclar el dolor o metabolizar el dolor, como leí hace poco, nosotros necesitamos tener una buena actitud, la actitud del gozo. Porque cuando tú estás pasando por el dolor y el sufrimiento y la tristeza por las pruebas, y tú decides el gozo, eso te va a llevar a ofrecer tu vida al servicio de otras personas. Ahora sí ya se enojó de a de veras, ¿verdad? No sé si fue por lo que dije, pero bueno, espero que no. Es la mejor actitud que tú puedes tener, el gozo del Señor, para poder reciclar tu dolor, tu tristeza. Haz un análisis de tu propia vida, es el número 4. Porque si tú estás padeciendo por una prueba, estás en una situación, haz un análisis. A lo mejor te metiste y sigues metido en un problema que no sales de ahí porque, como decíamos la semana pasada, no quieres simplificar tu vida y te estás haciendo
bolas con eso. Haz un análisis de tu propia vida. Número 5, considera las bendiciones o la bendición de conocer mejor a Dios. ¿Dónde se conoce mejor a Dios? ¿En tiempos de prueba? ¿En tiempos de dolor o de sufrimiento? ¿O en tiempos de comodidad y prosperidad? Se conoce mejor a Dios en tiempos de dolor y tristeza. Ahí se conoce mejor a Dios. Cuando toda la vida te sonríe, no has conocido al Dios de toda consolación. De toda consolación, todavía no. Así es que cuando venga el dolor, vengan las tristezas y venga la prueba y venga el sufrimiento, recuerda que ahí también puedes conocer bien a Dios. Eso es vivir con el sufrimiento. Y quiero cerrar con las lecciones de valor permanente para tu vida. La primera, para atravesar el dolor y el sufrimiento hay que reconocerlo, que estamos padeciendo esa prueba en nuestras vidas y debemos compartirlo. ¿Qué significa compartirlo? Verbalizarlo. Encuentra a alguien en quien decirle: estoy padeciendo este problema, estoy sufriendo esto otro en mi vida. En segundo lugar, nunca permitas que la desilusión o la decepción, fíjate bien, la decepción sea tu compañera en la vida. Nunca lo permitas. Estábamos con un matrimonio, el esposo le confiesa una infidelidad a la esposa allí delante de nosotros y la señora agarra su rostro, su cara, ¿verdad? Y se cubre con sus manos y empezó a llorar. Ya tenía yo rato que no oía a alguien llorar con un dolor tan sentido. Lloraba, pero con un dolor, ¿verdad? Ahí Pati se pone atrás de ella y pone sus manos sobre ella y yo le puse mi mano en la cabeza y le dije: duele bastante. Sí, me duele tanto. Y el esposo allí va. Y le dije: no te cases con esa desilusión. La desilusión viene cuando tú, o la decepción viene cuando tú te haces una ilusión muy grande en tu vida. Probablemente tú seas un chico o una chica que te has hecho la ilusión más grande de casarte con alguien. Y te corresponde, pero luego después te das cuenta que no te quería a ti. Qué desilusión tan grande. Lo hemos vivido tantas veces en tantos jóvenes de la iglesia. O los padres que están esperando un hijo sano y nace un hijo enfermo y en una enfermedad que les va a durar mucho tiempo. Entonces viene la decepción en sus vidas. Y es tan profunda que deciden hacer de la decepción su compañera de vida. Nunca lo hagas. Te vas a amargar y vas a amargar a los que te rodean. En la Biblia hay un hombre que se llama Jacob. Seguramente has oído alguna vez que dice la Biblia: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que era Jacob era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos varones, tuvo uno al que él prefería, que se llamaba José, al que le puso por nombre José. Y José era aquel famoso soñador, ¿verdad? Que la Biblia menciona que tenía sueños. Sus hermanos, a escondidas del papá, lo vendieron. Y lo vendieron como esclavo para que se lo llevaran a Egipto. Entonces tomaron a un chivo, lo desollaron, ¿verdad? Tomaron la ropa de José y la llenaron de sangre del chivo. Y se lo llevaron al papá y le dijeron: papá, yo creo que una bestia mató a tu hijo, a José.
Y el papá mira la ropa ensangrentada y empieza a llorar. Llore y llore y llore. Y se acercan sus hijos. Fíjate, se le murió uno, le quedaban 11. Se acercan los hijos y lo abrazan y empiezan a llorar con él. Y él detiene su lamento y se les queda mirando. Lárguense de aquí. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues consolarte, largo de aquí. Y los corre. Y les dice, me voy a morir con dolor en mi corazón por la pérdida del hijo. Y eso que no sabía lo que había pasado. Si no, los mata a ellos. Jacob se casó con la desilusión. Con la decepción se casó Jacob. ¿Cuántos años? 20. Ay, caray. Imagínate nada más vivir con una persona ahí a tu lado que por 20 años te recuerda lo que le pasó a su hijo que se había muerto. O sea, seguía de luto. Pobres de los hijos de Jacob. Ahora sí que en el mismo pecado llevaron la penitencia por 20 años. Han de haber dicho, después de estar escuchando, le hubiéramos dicho que lo matamos o que lo vendimos, hombre, ya por lo menos a lo mejor se le quitaba el luto, ¿no? Jacob se casó con la decepción. Nunca te cases con la decepción. Si no sucede lo que esperabas con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, pues llora si quieres y siéntete desilusionado, pero no te quedes desilusionado o decepcionado. Número 3, el sufrimiento puede convertirte en la persona más hostil. Puede ser como el puercoespín, de que apenas alguien se acerca, lo tocas y te espinas. ¡Ay, caray! O puede ser como el rinoceronte. Dicen que el rinoceronte no ve, pero si alguien se mueve, lo embiste con todas sus fuerzas. Hostil el rinoceronte. O, dice aquí, puedes convertirte en la persona más compasiva. Tú eliges. ¿Hostil o compasivo? Número 4, a veces las ganancias vienen disfrazadas de pérdidas. O sea que a veces la pérdida resulta ser una ganancia. Resulta ser una ganancia. Pero lloramos y no lo queremos perder. Lo creas o no, las pruebas son una muestra del amor del Padre a nosotros sus hijos. Número 6, cuando te golpee la pérdida no preguntes, ¿por qué a mí? Sino, ¿ahora qué sigue? ¿Y cuál es el propósito que tienes para mi vida, Señor? ¿Para qué sucedió esto? Finalmente, metabolizar o reciclar el dolor y convertir tu experiencia, ¿verdad? Puede convertir tu experiencia en una obra de arte que pueda bendecir a otros. Porque solamente los que aprenden a vivir y viven con el dolor y el sufrimiento de las pruebas pueden bendecir a otros. Y esa es la idea. El otro día estábamos platicando de un notario que nos contó que lo habían denunciado ante ahí la junta de notarios o no sé qué. Dice, ¿por qué lo denunciaron? Dice, porque llegó una señora a que le hiciera un testamento y en el testamento decía, ella se había casado con una persona ya en su vejez. Y en el testamento decía ella que si se moría, le iba a dejar la casa a él, siempre y cuando nunca se volviera a casar. Claro que el hombre ya estaba grande de edad y además pues seguramente ya ni ganas le quedaban, pero bueno. Y entonces el notario le dijo que no. Dijo, no voy a poner eso. Se enojó la señora, fue y lo demandó, lo mandaron llamar al notario. Y ahí el jefe de notario le explicó y entonces, a final de cuentas le dieron la razón al notario.
no procedió ninguna queja. Y estábamos platicando, Pati y yo, sobre esto, y le dije, Pati, pues un día nos vamos a morir tú y yo. Entonces yo pido mano, yo me muero primero, para que si alguien va a sufrir, sufre tú. Entonces, y ella dijo, mejor me muero yo primero, ¿no? Para que si alguien va a sufrir, que sufras tú. Le dije, no, yo me muero primero, y ahí estamos, ¿no? Le dije, a ver. Si yo me muero primero, ¿cómo vas a vivir? ¿Me vas a extrañar? Sí, dice, sí te voy a extrañar. ¿Y vas a llorar? Sí, también voy a llorar. ¿Y verdad que no vas a poder vivir sin mí? Eso no va a ser posible. Yo voy a seguir viviendo sin ti, porque yo vivo para Dios. Ay. Yo pensé que la tenía locamente enamorada de mí, que no podía vivir sin mí. Me dijo, no, mira, sí voy a llorar, me va a doler, pero voy a seguir viviendo, porque yo vivo para Dios. ¿Tú para quién vives? Si tú vives para Dios, vivirás. Si no vives para Dios, solo existes. Así como estás, cierra tus ojos un momentito, por favor. Ahí sentaditos.